Eran las 3 de la mañana cuando la luz del celular cortó la oscuridad de mi habitación. El mensaje de mi hijo Rodrigo parpadeaba en la pantalla, y cada palabra fue como un golpe en el estómago. Mamá, sé que le compraste el carro a Sofía y pagas la escuela de Mateo, pero ella no quiere que vengas a su cumpleaños mañana. Es mejor que no aparezcas. Sostuve el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No era tristeza, era una rabia helada, la clase de rabia que crece poco a poco y de repente explota. Tecleé solo 2 palabras. Está bien. Pero en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Teresa, tengo 64 años y construí mi vida con mis propias manos. Nací en una familia pobre en el campo de Jalisco, donde el lujo era tener comida en la mesa todos los días. A los 15 años ya trabajaba en una fábrica de costura, levantándome a las 5 de la mañana para tomar 2 camiones. No tuve una infancia de muñecas y juegos. Tuve una infancia de responsabilidad y cuentas que ayudar a pagar. Me casé con Javier a los 22 años. Él era mecánico, trabajador, un buen hombre que murió demasiado joven. Rodrigo tenía solo 5 años cuando un accidente en el trabajo se llevó a mi esposo. Recuerdo el velorio, a mi hijo pequeño agarrando mi mano, preguntando cuándo iba a despertar su papá. Tuve que ser fuerte ese día y en todos los días que vinieron después. Me quedé sola con un niño, sin pensión, sin seguro, con deudas que Javier había dejado. Pude haber regresado a casa de mis padres, aceptar la derrota, vivir de favor, pero no estaba en mi naturaleza. Empecé a hacer limpieza en casas de familia, 3, 4 al día. Por la noche cosía ropa para vender. Dormía 4 horas por noche, si es que dormía. Rodrigo creció viéndome trabajar sin parar. Nunca faltó comida en nuestra mesa, aunque fuera sencilla. Nunca faltó ropa limpia, aunque estuviera remendada. Y nunca faltó amor, porque por más cansada que estuviera, siempre tenía un abrazo que dar, una historia que contar antes de dormir. Cuando él tenía 10 años, conseguí un mejor empleo en una empresa de limpieza. Ganaba más, tenía seguro social, prestaciones. Poco a poco fui subiendo, fui supervisora, luego gerente. A los 35 años abrí mi propia empresa de limpieza. Empecé pequeña, solo yo y 2 empleadas. Hoy, a los 64, tengo 40 empleados y contratos con edificios comerciales en todo Monterrey. Hice todo esto por mí, pero principalmente por Rodrigo. Quería que él tuviera lo que yo nunca tuve: educación de calidad, oportunidades, la oportunidad de ser alguien sin empezar desde abajo como yo. Pagué escuela privada, curso de inglés, carrera de administración de empresas. Se graduó, consiguió un buen trabajo en una empresa multinacional y empezó a ganar bien. Fue entonces cuando conoció a Sofía. Ella trabajaba en el departamento de mercadotecnia de la misma empresa, siempre impecable, siempre maquillada, siempre con ropa que costaba más que mi sueldo de un mes entero cuando empecé a trabajar. Desde el primer día sentí que algo estaba mal. No eran celos de madre, era pura observación. La forma en que miraba mi casa sencilla, mis muebles viejos, mis manos callosas de tanto trabajo. La forma en que arrugaba la nariz cuando contaba historias del pasado, de cuando limpiaba baños para sobrevivir. «¿Qué fase tan difícil, Teresa?», decía con ese tono de falsa lástima. «Qué bueno que eso quedó atrás». Como si mi pasado fuera algo vergonzoso. Como si debiera sentir vergüenza de haber luchado, de haber sobrevivido, de haber triunfado. Pero Rodrigo estaba enamorado, o al menos eso parecía. Veía la forma en que él la miraba, cómo se esforzaba por ser el hombre que ella quería. Un hombre diferente al hijo que yo había criado. La boda fue extravagante. Sofía se empeñó en cada detalle caro. Banquete de lujo, vestido importado, decoración que costó una fortuna.
Cuando sugerí que tal vez era una exageración, que una boda más sencilla tendría el mismo valor, ella se rió de esa manera que no era realmente una risa. Teresa, sé que vienes de una realidad diferente, pero Rodrigo se merece una fiesta bonita. No querrás que la gente piense que no tiene con qué, ¿verdad? Pagué parte de la fiesta. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era mi hijo, y las madres hacen esas cosas, ¿no? Se tragan el orgullo, abren la cartera, hacen lo que sea para ver a sus hijos felices, incluso cuando su felicidad viene a costa de nuestra dignidad. Cuando Mateo nació, 2 años después, pensé que las cosas cambiarían. Un nieto tiene ese poder de transformar a la gente, de recordar lo que realmente importa en la vida. Pero Sofía tenía otros planes. Empezó despacio, con excusas que parecían razonables. Teresa, el pediatra dijo que evitemos muchas visitas. El bebé necesita rutina. Después, sería mejor que avises antes de venir. No queremos desordenar el horario de Mateo. Y luego, ¿podrías no darle besitos? Gérmenes, ya sabes. Visitas programadas para ver a mi propio nieto, como si fuera una extraña. Pero yo me lo tragaba todo, sonreía, me adaptaba. Hacía lo que hacen las madres, se doblegaban, se encorvaban, aceptaban migajas de atención para no ser tachadas de suegras entrometidas, para no darle la razón a las quejas de Sofía, para no perder el poco contacto que aún tenía con mi hijo. Hace 8 meses vinieron a pedirme ayuda. Necesitaban un carro nuevo, porque el de ellos estaba viejo, según Sofía. En realidad, el carro tenía 3 años y estaba perfectamente funcional, pero no era lo suficientemente bueno para la imagen que ella quería proyectar. Querían una camioneta SUV importada, de esas que cuestan más que el enganche de una casa. Rodrigo vino solo a mi casa, algo raro. Se sentó en mi cocina sencilla, revolviendo el café que le había preparado, sin valor para mirarme a los ojos. Mamá, necesitamos un mejor carro. El nuestro ya está dando problemas, y con Mateo creciendo, necesitamos algo más seguro, más espacioso. Yo sabía que era mentira. El carro de ellos estaba muy bien. Pero también sabía que si no ayudaba, serían semanas de Sofía quejándose, haciendo drama, haciendo que mi hijo se sintiera inadecuado. Entonces, acepté. Di 80,000 pesos para el enganche. Ellos financiarían el resto. La gratitud duró exactamente 2 días. Sofía publicó fotos del carro nuevo en redes sociales, con leyendas sobre trabajo duro y logros, pero ninguna mención a mí. Ningún gracias. Nada. Como si el carro hubiera caído del cielo, fruto solo de su esfuerzo. 6 meses después, regresaron. Esta vez era la escuela. Mateo iba a cumplir 4 años, estaba en edad de entrar al preescolar. Sofía quería una escuela privada cara, la mejor de la ciudad, donde estudiaban los hijos de los ejecutivos. El problema, la mensualidad era de 3,000 pesos. Con la financiación del carro, sus sueldos no lo cubrían. Rodrigo ni siquiera necesitó pedir. Yo ofrecí. Voy a pagar la escuela de Mateo. Es mi nieto. Quiero que tenga la mejor educación. Vi el alivio en el rostro de mi hijo, el peso saliendo de sus hombros. Sofía, cuando se enteró, mandó un mensaje. Gracias, Teresa. Eres una suegra maravillosa. 5 palabras secas, sin emoción, como si estuviera agradeciendo a alguien por sostenerle la puerta. Empecé a pagar la escuela. 3,000 pesos al mes, todos los meses. Nunca me atrasé, nunca me quejé. Porque era por Mateo, mi nieto, el niño que apenas veía, pero amaba con todo mi corazón. Pensé que esto me daría al menos el derecho de estar presente en su vida, de ser invitada a las fiestecitas, a los eventos de la escuela, a los momentos importantes, pero no fue lo que pasó. Las visitas continuaron raras, siempre controladas, siempre con hora fija. Mateo me llamaba abuela Teresa, con esa formalidad, como si yo fuera una visita, no familia. Sofía siempre estaba cerca, supervisando cada palabra, cada interacción, como si fuera a hacer algo malo.
Y entonces llegó ese mensaje en la madrugada. El cumpleaños de 5 años de Mateo sería al día siguiente, una fiesta grande que Sofía había estado planeando por meses. Lo sabía porque veía sus publicaciones en redes sociales, fotos de la decoración siendo montada, del pastel de 3 pisos siendo preparado, de los bocadillos gourmet encargados. Esperé la invitación. Todos los días esperaba que Rodrigo me llamara o Sofía me mandara un mensaje con los detalles. Pero no llegó nada, hasta que a las 3 de la mañana, incapaz de dormir por la ansiedad, mi hijo mandó ese mensaje que me rasgó el corazón a la mitad. Mamá, sé que le compraste el carro a Sofía y pagas la escuela de Mateo, pero ella no quiere que vengas a su cumpleaños mañana. Es mejor que no aparezcas. Leí y releí esas palabras unas 10 veces, como si leer de nuevo fuera a cambiar el significado. Pero no cambió. Mi hijo me estaba diciendo que no fuera al cumpleaños de mi propio nieto. La mujer a la que yo mantenía, que manejaba el carro que yo pagué, cuyo hijo estudiaba en la escuela que yo costeaba, no me quería cerca. Sentí que la rabia subía, caliente y sofocante. No era solo la exclusión de la fiesta, era todo. Todos los desplantes tragados, todas las veces que me sentí pequeña, invisible, desechable. Todas las migajas de atención que acepté porque tenía miedo de perder completamente el contacto con mi hijo y mi nieto. Tecleé mi respuesta con las manos temblando. Está bien. 2 palabras que significaban mucho más que aceptación. Significaban que algo dentro de mí se había roto de forma irreparable. Significaban que acababa de tomar una decisión. Me levanté de la cama. Fui a mi oficina y encendí la computadora. No iba a dormir de todos modos. Abrí la carpeta donde guardaba todos los documentos del carro. Porque yo no era ingenua, no era la vieja tonta que Sofía pensaba que yo era. Cuando compré ese carro, fui lista. El carro estaba a mi nombre. Lo había hecho así a propósito, diciéndole a Rodrigo que era para facilitar la financiación, para conseguir mejor tasa. En realidad, era protección. Yo tenía un contrato de comodato permitiéndoles usar el carro gratuitamente, pero con una cláusula. Podía ser revocado en cualquier momento en caso de haber un irrespeto a los acuerdos familiares. Y en cuanto a la escuela, yo pagaba directamente. Cada mes, la mensualidad salía de mi cuenta a la cuenta de la escuela. Tenía todos los comprobantes, todos los recibos, y podía cancelar cuando quisiera. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado, Carlos, un viejo amigo de los tiempos en que aún estaba construyendo mi empresa. Eran las 4 de la mañana, pero no me importó. ¿Teresa? Su voz estaba ronca de sueño. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Carlos, dije, mi voz firme como el acero. Necesito que me prepares unos documentos. Quiero revocar el comodato del carro y cancelar los pagos de la escuela. Todo hoy. Hubo un silencio. Teresa, ¿estás segura? Es tu hijo, tu nieto. Estoy absolutamente segura. Quiero los documentos listos para el mediodía y quiero que el notificador legal entregue la notificación esta tarde, durante la fiesta de cumpleaños. Otro silencio, más largo. Esto va a ser una guerra, Teresa. Lo sé. Prepara los documentos. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo de rosa y naranja. En algún lugar de esa ciudad, mi hijo y su esposa dormían tranquilos, sin tener idea del terremoto que estaba a punto de caer sobre ellos. Me excluyeron de la fiesta de mi nieto. Iban a descubrir que la exclusión tiene consecuencias. No pude dormir. Me quedé sentada en la oficina, calculando cada paso, preparando cada movimiento. No era venganza, era justicia. Era finalmente levantarme después de años siendo pisoteada. A las 6 de la mañana, preparé café y empecé a revisar todos los documentos. El contrato del carro, los comprobantes de pago de la escuela, todo estaba en orden. Todo absolutamente legal y documentado. Carlos me llamó a las 8. Los documentos están listos, pero Teresa, necesito que entiendas las consecuencias. Una vez que entregues esta notificación, no hay vuelta atrás.
Tu hijo tendrá que devolver el carro inmediatamente, y si cancelas la escuela, tendrán que sacar al niño de allí. Ellos tienen buen sueldo, pueden pagar una escuela más sencilla, pueden financiar un carro más barato, sobrevivirán. ¿Y tu relación con ellos? Ya está destruida, Carlos, solo que fui la última en darme cuenta. Pasé la mañana compilando evidencias, cada mensaje de Rodrigo cancelando visitas, cada publicación de Sofía en redes sociales presumiendo el carro como si fuera un logro de ella, cada foto de evento familiar donde yo no estaba presente. El mensaje de las 3 de la mañana fue la prueba final. Al mediodía, Carlos me llamó. Está hecho. El notificador irá para allá a las 3 de la tarde. Miré el reloj. La fiesta empezaba a las 2. Perfecto. Gracias, Carlos. Teresa, ¿estás absolutamente segura? Porque después de que esto empiece, estoy segura. Colgué y me arreglé con cuidado. No iría a la fiesta, pero tenía otros planes. Elegí una ropa elegante, discreta. Me recogí el cabello, me puse labial. Miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer de 64 años que había trabajado toda su vida. Arrugas en el rostro, manos callosas, pero postura erguida, mirada firme. Una mujer que había construido un imperio desde cero, que crió a un hijo sola, que siempre puso a todos por delante de ella misma. Una mujer que finalmente había dicho, basta. Tomé mi bolso y fui al barrio donde vivía Rodrigo. Era un fraccionamiento de clase media alta, seguro, arbolado. El tipo de lugar donde Sofía siempre quiso vivir. Estacioné en la calle desde donde tenía vista a la entrada del edificio. Eran las 2:15. Empecé a ver a los invitados llegar. Parejas con niños bien vestidos, cargando regalos grandes. Carros bonitos deteniéndose enfrente. Todo muy organizado, muy bonito, muy perfecto. Vi a una mujer que reconocí de las redes sociales de Sofía, una colega de trabajo de ella. Bajó de un carro con una caja enorme de regalo. Usaba un vestido caro, lentes de sol de marca. El mundo de Sofía era ese, apariencias, marcas, presunción. Más invitados llegaron. Noté que no conocía a nadie. Ningún amigo de infancia de Rodrigo, ningún primo, ningún pariente. Solo el círculo social de Sofía, personas que medían el valor por la ropa que vestían. A las 2:40 llegó el notificador legal. Un hombre de mediana edad, traje oscuro, portafolio de cuero. Verificó la dirección en los papeles y entró al edificio. Mi corazón se aceleró. No era miedo o arrepentimiento, era anticipación. Era la sensación de finalmente hacer algo por mí misma, de finalmente defenderme. Imaginé la escena allá arriba, la fiesta llena de gente, música, niños jugando, Mateo vestido de superhéroe o algo así, siendo el centro de atención. Y entonces, el timbre, el notificador en la puerta, la confusión. ¿Quién es? ¿Qué quiere? El sobre siendo entregado. Rodrigo abriendo, leyendo, la sangre desapareciendo de su rostro. Notificación de revocación de comodato, devolución inmediata del vehículo, cancelación del pago de la escuela, plazo 72 horas. Sentada en mi carro, sonreí. No era felicidad, era liberación. Mi celular empezó a sonar. Rodrigo. Lo ignoré. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Lo dejé sonar. Después vinieron los mensajes. Mamá, ¿qué es esto? Hay un notificador aquí diciendo que quieres el carro de vuelta. Es un error, ¿verdad? Mamá, por favor, contesta el teléfono. Todo mundo vio esto. Sofía está desesperada. ¿Cómo puedes hacer esto en el cumpleaños de tu nieto? ¿Qué clase de abuela hace algo así? Leí cada mensaje con calma. Después tecleé mi respuesta. Me dijiste que no fuera a la fiesta porque no era bienvenida. Así que no fui, pero mandé un representante en mi lugar. Y en cuanto al carro y la escuela, no estoy obligada a mantener a quien me falta al respeto. Envié y apagué el celular. No quería escuchar súplicas, promesas vacías de que las cosas cambiarían. Estaba cansada de ser la madre comprensiva que se tragaba todo. Encendí el carro y me fui de allí. Tenía un lugar a donde ir.
Conduje hasta el centro de Monterrey, hasta el edificio donde estaba mi empresa. Subí a mi oficina, una sala sencilla pero cómoda en el último piso. La secretaria me saludó sorprendida. «Doña Teresa, no la esperábamos hoy». «Vine a resolver unas cosas, Mariana. No me pases llamadas, por favor». Entré en la oficina y cerré la puerta con llave. Me senté en el sillón frente a la ventana que daba a la ciudad. Allá abajo, la vida seguía. Personas trabajando, viviendo, luchando. Encendí el celular de nuevo. 53 llamadas perdidas, 42 mensajes, todos de Rodrigo. Ninguno de Sofía, obviamente. Ella nunca tuvo mi número guardado como importante. Empecé a leer los mensajes. «Mamá, esto tiene que ser un malentendido». «¿Cómo que quieres el carro de vuelta? Fue un regalo». «Los invitados se fueron todos. Arruinaste la fiesta de Mateo. Él está llorando. Sofía está teniendo un ataque de nervios. ¿Cómo pudiste hacer esto?» «Necesito hablar contigo. Por favor, déjame ir». Dudé en el último mensaje. Después tecleé la dirección de la oficina. «Ven solo. Si Sofía viene, no abro la puerta». La respuesta fue inmediata. «Voy para allá». Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara, me retoqué el maquillaje. Necesitaba estar en control cuando Rodrigo llegara. No podía flaquear. No podía dejar que el amor de madre me hiciera retroceder, porque era exactamente eso lo que él esperaba. Que yo cediera como siempre cedí. Lágrimas, abrazos, pedidos de disculpas y todo volvería a ser como antes. Pero yo no quería que volviera, porque como era antes, era yo siendo tratada como felpudo. 20 minutos después, tocaron la puerta. «Mamá, soy yo». Abrí. Rodrigo estaba irreconocible. Cabello desordenado, ropa arrugada, ojos rojos. Había llorado. «Pasa». Entró y se quedó parado en medio de la sala, sin saber qué hacer. Finalmente se sentó en la silla frente a mi escritorio, hundiéndose como si no tuviera fuerzas. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó?» Me senté en el sillón y lo encaré. «¿De verdad no sabes?» «Yo sé que mandé ese mensaje ayer, pero no imaginé que ibas a hacer esto». ¿Hacer qué? ¿Defenderme? «Quitarnos el carro, cancelar la escuela de Mateo, en medio de su fiesta». «El carro es mío, Rodrigo. Siempre lo fue. Tú y Sofía lo usaban gratis. En cuanto a la escuela, yo pago. Puedo dejar de pagar cuando quiera». «Pero dijiste que era para ayudar. Dijiste que querías que Mateo tuviera una buena educación». «Y quiero. Pero no estoy obligada a costear lujos para quien me trata como basura». Se pasó las manos por el rostro. «Nosotros nunca te tratamos como basura». Tomé el celular y abrí su mensaje. Leí en voz alta. «Ella no quiere que vengas a su cumpleaños mañana. Es mejor que no aparezcas». Lo miré. «¿Eso no es tratarme como basura?». Desvió la mirada. «No quise decir eso. Sofía estaba nerviosa con la fiesta y ella te mandó que me excluyeras y tú obedeciste, como siempre obedeces». «No fue así». «Fue exactamente así». ¿Y sabes qué es lo más triste? Ni siquiera te das cuenta de cuánto cambiaste, de cuánto te convertiste en otra persona desde que te casaste con ella». Rodrigo se quedó en silencio. Después murmuró: «Tú no entiendes cómo es. Sofía es complicada. Si no hago lo que quiere, son semanas de pelea, de mal ambiente en casa. Entonces eliges el buen ambiente en casa a costa de humillar a tu madre. ¿No es así? Claro que sí». Me levanté, sintiendo que la rabia volvía. «Yo te crié sola, Rodrigo. Trabajé como una esclava para que tuvieras todo. Rechacé ayuda, rechacé propuestas de matrimonio, sacrifiqué mi vida entera por ti». «Lo sé». «No, no lo sabes, porque si lo supieras, nunca habrías encontrado aceptable excluirme del cumpleaños de mi nieto. Nunca te habrías quedado callado mientras esa mujer me trataba como un banco ambulante». Empezó a llorar. «Mamá, lo siento mucho. De verdad lo siento. Pero no puedes quitarnos el carro».
No puedes cancelar la escuela. No tenemos dinero para... ¿Para qué? ¿Para mantener el nivel que Sofía exige? Bienvenido a la vida real, hijo mío. La vida que yo viví durante años mientras te criaba. Sofía me va a matar. Todo el mundo vio al notificador. Todo el mundo vio los documentos. Ella está destrozada. ¿Y mi humillación cuando fui prohibida de ir al cumpleaños de mi nieto? ¿Dónde estaba tu preocupación por la humillación? No respondió. Nos quedamos en silencio. Yo podía ver la guerra sucediendo dentro de él, la lucha entre el hijo que crié y el hombre que Sofía moldeó. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Qué necesito hacer para que te retractes? Nada, porque no se trata de hacer algo ahora, se trata de todo lo que no hiciste antes, todas las veces que me dejaste de lado, que elegiste complacerla a ella en lugar de respetarme. Yo nunca... ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No para pedir ayuda, no para pedir dinero, solo para conversar. Abrió la boca. La cerró. No podía recordar. ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a comer? ¿Que me incluiste en un paseo con Mateo? ¿Que publicaste una foto mía con un texto cariñoso? Silencio. ¿Así es? Me volví invisible en tu vida, Rodrigo. Útil cuando necesitabas dinero, desechable el resto del tiempo. Se levantó, desesperado. ¿Y Mateo? ¿Vas a simplemente abandonar a tu nieto? Esa pregunta dolió profundamente. Dolió porque Mateo era inocente en todo esto. Pero yo no podía ser rehén emocional. No estoy abandonando a Mateo. Las puertas de mi casa están abiertas para él siempre que quieras traerlo. Pero no voy a rogar por migajas, no voy a fingir más que todo está bien cuando no lo está. Mamá, necesito que te vayas ahora, Rodrigo. Tengo trabajo que hacer. Caminó hasta la puerta, cada paso pesado. Se detuvo sin voltearse. Te amo, mamá. Sé que no me crees, pero te amo. Yo también te amo, hijo. Siempre te amaré. Pero amor no significa aceptar la falta de respeto. No significa ser un felpudo, significa tener suficiente dignidad para decir no cuando es necesario. La puerta se cerró. Me quedé sola. No había victoria allí, no había satisfacción, solo la sensación amarga de haber hecho lo necesario. Pero también había algo más. Una sensación de ligereza, como si un peso gigante hubiera salido de mi espalda. Por primera vez en años, me había puesto a mí misma en primer lugar. En los días siguientes, Rodrigo intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, incluso una carta. Leí la carta. Era larga, llena de disculpas y promesas. Decía que Sofía estaba arrepentida, que habían hablado seriamente, que las cosas serían diferentes. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí, porque las palabras eran fáciles. Un cambio real era difícil. Y yo ya no estaba dispuesta a creer en promesas vacías. Una semana después, recibí una llamada del abogado de Rodrigo. Querían negociar. Proponían devolver el carro a cambio de más tiempo para sacar a Mateo de la escuela, para no traumatizar al niño con un cambio a mitad del ciclo escolar. Diles que acepto dar 2 meses más de escuela. Después de eso, la responsabilidad es de ellos. En cuanto al carro, lo quiero de vuelta en 72 horas, según el documento. 2 días después, el carro estaba en mi cochera. Lo vendí la misma semana. No quería nada que me recordara esa situación. Mi amiga Concepción me llamó. Teresa, supe lo que pasó. Todo el mundo está comentando. Que comenten. Sofía está diciendo que eres una suegra cruel, que abandonaste a tu nieto, que hiciste todo por venganza. ¿Y tú lo crees? Claro que no. Te conozco desde hace 20 años. Sé cuánto te sacrificaste por ese niño, pero la gente, algunos están de su lado. Que lo estén. Yo sé la verdad, y quien me conoce de verdad también lo sabe. Pero confieso que dolió. Dolió ver mi nombre siendo comentado, ser pintada como la villana. Dolió saber que Sofía estaba contando una versión distorsionada de la historia, y algunas personas lo creían. Una noche,
Recibí un mensaje de un número desconocido. Era un enlace a una publicación. Contra mi mejor juicio, hice clic. Era Sofía, sentada en un sofá, la cámara enfocando su rostro triste. Nunca imaginé que fuera a terminar así, decía. Siempre traté a mi suegra con respeto, siempre intenté incluirla en nuestras vidas, pero ella tiene celos de mi matrimonio, de mi relación con su hijo, y cuando establecí límites saludables, se vengó. Nos quitó el carro, canceló la escuela de Mateo. ¿Cómo alguien hace eso con su propia familia? Cada palabra era mentira, cada lágrima falsa. Y en los comentarios, cientos de personas creyendo, insultándome, llamándome monstruo. Cerré el video. Respiré profundamente. No iba a entrar en ese juego. No iba a defenderme públicamente. Quien necesitaba saber la verdad, ya lo sabía. 2 semanas después de la revocación del carro, algo inesperado pasó. Recibí una llamada de una mujer llamada Beatriz. Había visto los comentarios en la publicación de Sofía y me había buscado. Teresa, no nos conocemos, pero necesitaba hablar contigo. Soy mamá de Tiago, compañero de trabajo de Rodrigo. Y quería que supieras que no todo el mundo cree en la versión de Sofía. ¿Cómo así? Tiago trabaja en el mismo sector que tu hijo. Él sabe cómo es Sofía. Todo el mundo en la oficina lo sabe. Vive presumiendo de cómo manipula a la suegra rica, de cómo consigue todo lo que quiere de ti. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Ella dice eso abiertamente? Lo dice. Y cuando tu hijo no está cerca, coquetea con otros hombres. Es conocida por eso. Tiago siempre le tuvo lástima a Rodrigo, porque claramente él no ve quién es ella en realidad. Agradecí la llamada y colgué. No me sorprendió. Ya sospechaba que Sofía era peor de lo que imaginaba. Pero escuchar la confirmación dolió por Rodrigo, porque por más decepcionada que estuviera con mi hijo, él seguía siendo mi hijo, y estaba siendo engañado. 1 mes después de cancelar los pagos de la escuela, Rodrigo apareció en mi casa. No llamó antes, simplemente tocó el timbre un sábado por la mañana. Abrí la puerta. Estaba diferente. Más delgado, ojeras profundas, la apariencia de quien no dormía bien desde hacía semanas. ¿Puedo pasar? Dudé. Después me hice a un lado, dejando espacio. Entró y se quedó parado en la sala, mirando alrededor como si estuviera viendo ese lugar por primera vez. La casa sencilla donde creció, donde fue amado incondicionalmente. Mateo pregunta por ti, dijo. ¿Quieres saber por qué la abuela ya no viene? Sentí un dolor en el pecho. ¿Y qué respondes? Digo que estás ocupada, pero él es listo, sabe que algo anda mal. Me senté en el sofá. Rodrigo, ¿por qué estás aquí? Él se sentó también, manteniendo la distancia. Porque tenías razón, sobre todo. Esperé que continuara. Sofía, finalmente vi quién es en realidad. Después de que quitaste el carro, todo cambió. Pasó semanas culpándome, diciendo que era mi obligación arreglar la situación, hacer que te retractaras. Cuando dije que no iba a hacer eso, que tenías derecho a sentirte irrespetada, ella explotó. ¿Qué hizo? Dijo cosas horribles, sobre ti, sobre mí. Dijo que solo se casó conmigo porque pensó que eras más rica, que valdría la pena, que yo era débil, manipulable, que... Su voz se quebró. Que nunca me amó de verdad. Mi corazón se apretó. Por más que no me gustara Sofía, no quería ver a mi hijo destruido así. ¿Rodrigo? Fui un idiota, mamá. Un completo idiota. Intentaste avisarme de todas las formas posibles, y yo no quise ver. Preferí creer en la mentira bonita que enfrentar la verdad fea. ¿Y ahora? Ahora estoy durmiendo en el sofá. Apenas nos hablamos. Mateo siente la tensión, se confunde, y yo no sé qué hacer. Me levanté y fui a la cocina. Volví con 2 vasos de agua. Le entregué uno. ¿Qué quieres de mí, Rodrigo? Quiero decir que lo siento, por todo, por cada momento que la elegí a ella en lugar de a ti, por haber dejado que te trataran de esa forma,
por haber sido un cobarde. ¿Y quieres que haga qué con ese pedido de disculpas? Nada. No estoy pidiendo que vuelvas a pagar la escuela o que me des otro carro. Solo estoy pidiendo perdón, como hijo a madre, no como alguien que quiere algo a cambio. Miré a ese hombre sentado en mi sofá. Mi hijo. El bebé que acuné durante noches enteras. El niño al que curé cuando se caía y se raspaba la rodilla. El adolescente al que aconsejé sobre la vida. El hombre que me decepcionó profundamente. Pero también el hijo que, por primera vez, estaba teniendo el valor de enfrentar la verdad. Rodrigo, te perdono, pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como eran. No significa que voy a volver a costear su estilo de vida. Lo sé, y no quiero eso. Cambié a Mateo a una buena escuela pública. Estamos usando transporte público, recortamos gastos, y ¿sabes qué? Estamos sobreviviendo. Mateo incluso está más feliz, haciendo amigos diferentes, aprendiendo que no todo en la vida es lujo. ¿Y Sofía? ¿Cómo está lidiando con esos cambios? Se rió amargamente. No está lidiando, se queja todos los días, amenaza con irse, pero no lo hará porque sabe que sola no mantiene el nivel que quiere. ¿Vas a seguir casado con ella? No sé. Estoy tratando de decidir qué es lo mejor para Mateo. Necesita a su papá y a su mamá, pero tampoco se merece crecer en una casa llena de tensión y falsedad. Me quedé en silencio. No era mi decisión a tomar. Mamá, ¿puedo pedirte una cosa? Puedes. ¿Tú puedes ver a Mateo de vez en cuando? No tienes que venir aquí a casa. Puedo llevarlo a tu casa, o podemos salir, solo tú, él y yo. Te necesita. Y yo también. Sentí que las lágrimas me quemaban, pero no dejé que cayeran. Sí, puedes traerlo siempre que quieras. Rodrigo se levantó y por primera vez en meses me abrazó de verdad. No un abrazo protocolario, sino un abrazo de hijo que extraña a su madre. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Nunca me rendiré contigo, Rodrigo, pero tampoco volveré a aceptar que me falten al respeto. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Después de que él se fue, me senté de nuevo en el sofá y dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Alivio por finalmente haber sido escuchada, por finalmente haber sido vista. En los meses siguientes construimos una nueva rutina. Rodrigo traía a Mateo todos los sábados. Pasábamos el día juntos, haciendo cosas sencillas: parque, helado, películas en casa. Sin lujos, sin presunción, solo tiempo de calidad. Mateo empezó a llamarme abuela sin el apellido formal. Empezó a abrazarme espontáneamente, a contarme sobre la escuela, los amigos, los sueños. Rodrigo y Sofía continuaron casados, pero era evidente que el matrimonio estaba por un hilo. Ella nunca más intentó contactarme. Yo era la suegra que se atrevió a decir no, y para alguien como ella, eso era imperdonable. 6 meses después de ese mensaje en la madrugada que lo cambió todo, algo pasó que no esperaba. Estaba en la oficina un jueves cuando Concepción me llamó, con la voz agitada. Teresa, tienes que ver esto. Sofía publicó algo en redes sociales. Es sobre ti. Mi estómago se apretó. ¿Qué dijo ahora? Será mejor que lo veas. Te mando el enlace. Abrí el enlace con el corazón acelerado. Era un video largo, más de 10 minutos. Sofía estaba sentada en la sala del departamento, maquillaje impecable, iluminación estudiada. Parecía una producción profesional. Hola a todos, empezó con esa voz dulce y falsa. Hoy vine a hablar de un tema muy difícil para mí, sobre abuso psicológico de suegras. Sentí que la rabia subía inmediatamente. Mucha gente me pregunta por qué estoy diferente, por qué ya no publico fotos felices. La verdad es que estoy pasando por un momento muy difícil. Mi suegra, que siempre se mostró generosa, en realidad estaba usando el dinero como forma de control. Hizo una pausa dramática, limpiando una lágrima inexistente.
Ella pagaba cosas para nosotros, pero siempre dejando claro que estábamos obligados a hacer lo que ella quería. Cuando yo establecí límites saludables, cuando dije que necesitábamos espacio como familia, se vengó. Nos quitó todo de un momento a otro, en el cumpleaños de mi hijo. Imaginen el trauma para un niño de 5 años. Cada palabra era una distorsión de la realidad. Cada acusación, una mentira descarada. Y lo peor, continuó, es que hasta hoy se niega a ver a su nieto. Usa al niño como arma. Dice que solo tendrá contacto si es a su manera. ¿Qué clase de abuela hace eso? Los comentarios ya eran cientos, algunos apoyándola, otros cuestionando, pero la mayoría compraba la narrativa de víctima que ella vendía también. Cerré el video, las manos temblándome de rabia. Estaba mintiendo descaradamente, distorsionando todo y usando las redes sociales como tribunal. Llamé a Carlos, mi abogado. ¿Viste el video de Sofía? Lo vi, y ya estaba esperando tu llamada. Teresa, eso es difamación clara. ¿Quieres demandar? Pensé por un momento. Demandar significaría entrar en un juego público, defender mi reputación, mostrar evidencias, pero también significaría prolongar el conflicto, alimentar el drama. No, no voy a demandar. ¿Estás segura? Está mintiendo públicamente, perjudicando tu imagen. Estoy segura. Quien me conoce de verdad sabe cómo son las cosas. Lo demás es solo ruido. Pero incluso tomando esa decisión, dolió. Dolió ver a personas juzgándome sin conocer la historia completa. Dolió leer comentarios de desconocidos llamándome cruel, desalmada. Concepción vino a visitarme esa noche. Trajo vino y comida. Nos sentamos en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Deberías defenderte, dijo. Deberías contar tu versión. ¿Y por qué? ¿Para entrar en una guerra de narrativas en redes sociales? No, gracias. Pero la gente le está creyendo a ella. La gente que importa sabe la verdad, Concepción. Mi hijo lo sabe. Mateo lo sabrá cuando crezca. Mis amigos lo saben. Lo demás no importa. Eres más fuerte que yo. Yo no podría quedarme callada. Sonreí. No es fuerza, es cansancio. Cansancio de pelear, de justificarme, de probar mi valor a quien ya decidió juzgarme. Nos quedamos en silencio, bebiendo vino. ¿Cómo está Rodrigo?, preguntó Concepción. Mejor, diferente. Está más presente como padre, más consciente de sus propias elecciones. Creo que todo esto, por más doloroso que haya sido, lo hizo crecer. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? 6 meses atrás estaba siendo excluida del cumpleaños de mi nieto. Hoy veía a Mateo todos los fines de semana. 6 meses atrás estaba siendo usada como banco. Hoy era respetada. Estoy en paz, respondí. Por primera vez en años estoy verdaderamente en paz. Una semana después del video de Sofía, algo inesperado pasó. Recibí un mensaje en Instagram de una mujer llamada Ana Paula. Hola, Teresa. No me conoces, pero soy madre de una compañera de escuela de Mateo. Quería que supieras que no todo el mundo cree en la versión de Sofía. Vemos cómo es en las reuniones de padres, siempre presumiendo, siempre menospreciando a las otras madres que tienen menos dinero. Mucha gente de la escuela está comentando que estás siendo hipócrita. Respondí agradeciendo. Y entonces otros mensajes llegaron. De vecinos del edificio donde vivía Rodrigo. De colegas de trabajo de él. De personas que conocían a Sofía y sabían cómo era en realidad. Ella siempre fue así, siempre manipuladora. Todo el mundo en la oficina sabe que solo se casó por interés. Trata a las empleadas del edificio con desprecio. Nadie aquí le tiene lástima. No era satisfacción lo que sentía al leer esos mensajes. Era validación. Validación de que mi percepción era correcta, de que no era una exageración mía, no eran celos de suegra, era la verdad. Guardé todos los mensajes en una carpeta. No para usarlos contra Sofía, sino como recordatorio para mí misma.
recordatorio de que confiar en los propios instintos era importante. 2 meses después de la separación, Rodrigo apareció en mi casa un domingo por la mañana. Estaba solo, sin Mateo. «Necesito hablar contigo», dijo, con el rostro serio. «¿Le pasó algo a Mateo?» «No, él está bien. Está con Sofía. Es sobre nosotros, sobre el matrimonio». Preparé café y nos sentamos en la cocina. La misma cocina donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido a lo largo de los años. «Me voy a separar», dijo sin rodeos. «Ya no da más. La convivencia es insostenible. Mateo está sufriendo con las peleas constantes. Y yo no aguanto más vivir una mentira». «¿Estás seguro? ¿Pensaste bien en todo?» «Sí. Ya hablé con un abogado. Voy a pedir la custodia compartida de Mateo. Quiero que se quede la mitad del tiempo conmigo, la mitad con ella». ¿Y ella? ¿Cómo reaccionó? «Todavía no lo sabe. Le voy a contar esta noche. Pero sé cómo va a ser. Me va a amenazar, va a llorar, va a prometer cambiar. Siempre es así. Pero esta vez no voy a retractarme». Sostuve la mano de mi hijo. «Si es lo que decidiste, te apoyo. Pero debes saber que no será fácil. Una separación con un niño pequeño nunca lo es». «Lo sé. Pero seguir casado con alguien que no amo, que solo me hizo daño, tampoco es justo. Ni conmigo, ni con Mateo, que se merece ver a su papá feliz». «¿Y Sofía? ¿Va a poder mantenerse?» «Tendrá que aprender. Su sueldo en el trabajo es bueno. Solo está acostumbrada a vivir por encima de sus propias posibilidades. Tendrá que hacer ajustes, como todo el mundo hace». Después de que Rodrigo se fue, me quedé pensando. Parte de mí sentía lástima por Sofía. No por el divorcio en sí, sino porque había construido su vida entera basada en apariencias y manipulación. Y ahora lo estaba perdiendo todo. Pero otra parte, la parte que había sido humillada e irrespetada, sentía que era justicia. No venganza, sino la consecuencia natural de sus propias elecciones. Esa noche, Rodrigo me llamó. Le conté. Fue peor de lo que imaginé. «¿Qué pasó?» Gritó, rompió cosas, amenazó con acusarme de abandono, de no pagar la pensión, de todo. Después intentó seducirme, hacer promesas de cambio. Cuando vio que no funcionaba, pasó a las amenazas de verdad. «¿Qué tipo de amenazas?» Dijo que va a hacer que nunca más vea a Mateo, que va a acusarme de ser un padre ausente, que va a contarle a todo el mundo que tú me manipulaste contra ella. Suspiré. Era exactamente el tipo de cosa que yo esperaba. «Rodrigo, tienes un buen abogado. Tienes pruebas de que siempre fuiste un padre presente. No dejes que esas amenazas te afecten». «No lo haré. Pero mamá, gracias». «¿Por qué?» «Por haber sido fuerte cuando yo fui débil. Por haberme mostrado, aunque de forma dura, que yo merecía más. Si no hubieras hecho lo que hiciste ese día, todavía estaría aceptando ser tratado de esa manera». Sentí lágrimas en los ojos. «No tienes que agradecer por eso. Solo espero que hayas aprendido la lección». Aprendí. Aprendí que el respeto no es negociable, que el amor verdadero no humilla, que la familia se construye con verdad, no con apariencias. Los meses siguientes fueron turbulentos. El proceso de separación fue conflictivo, como era de esperar. Sofía contrató un abogado caro e intentó de todo para conseguir una pensión alta y la custodia exclusiva de Mateo. Pero Rodrigo tenía documentación de todo. Pruebas de que siempre fue presente, que pagaba las cuentas, que cuidaba de su hijo. El juez decidió la custodia compartida, 1 semana con cada uno y una pensión justa basada en el sueldo de Rodrigo. Sofía se puso furiosa. Publicó en redes sociales sobre justicia fallida y madres siendo castigadas por ser mujeres. Pero los comentarios ya no eran todos a su favor. Mucha gente empezaba a ver a través de la máscara. Una tarde de sábado, estaba con Mateo en el parque cuando me encontré con una mujer conocida. Era Sonia, que vivía en el mismo edificio que Rodrigo y Sofía. «Teresa,
¡Qué gusto verte! Hola, Sonia. ¿Todo bien? Todo. Supe de la separación. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Sí, pero a veces es necesario. Se acercó hablando bajo. Mira, no debería contarte, pero creo que te mereces saber. Sofía está saliendo con un hombre mayor, casado. Es el mismo que recibía en el departamento antes, cuando Rodrigo estaba trabajando. Todo el mundo en el edificio lo sabía, menos tu hijo. Mi estómago se revolvió. ¿Estás segura? Absoluta. La administradora hasta le llamó la atención porque es vergonzoso para los otros residentes. Pero a ella no le importa. Agradecí la información y me quedé pensando, ¿debería contárselo a Rodrigo? Ya estaba lidiando con tanto. ¿Necesitaba saber esto también? Decidí esperar. Si fuera importante, él lo descubriría solo. 2 semanas después, Rodrigo apareció en mi casa, con el rostro trastornado. Descubrí una cosa, dijo. ¿Qué? Sofía tiene un amante. Lo tiene desde hace más de 1 año. Un empresario casado que costea su estilo de vida. Fue por eso que se puso tan desesperada cuando cortaste la ayuda financiera, porque sin tu dinero y sin el dinero de él, no puede mantener las apariencias. No fingí sorpresa. ¿Cómo lo descubriste? El esposo del amante lo descubrió y me buscó. Quiere demandar a los dos por adulterio. Me mostró mensajes, fotos, comprobantes de transferencias. Es todo verdad, mamá. Durante todo nuestro matrimonio, ella estaba con otro. Me senté a su lado. ¿Y cómo estás lidiando con eso? Aliviado. Sé que suena extraño, pero estoy aliviado, porque confirma que no era yo. No era mi culpa que el matrimonio no funcionara. Ella nunca me amó de verdad. Siempre fui solo un medio para un fin. Rodrigo. Y lo peor, empecé a hacer cuentas. ¿Esa petición de carro que nos hiciste? Fue días después de que ella tuviera un almuerzo caro con ese hombre. ¿La petición de la escuela? La semana que él viajó y dejó de mandar dinero temporalmente. Ella te usaba como plan B cuando él fallaba. Sentí una rabia renovada. No por mí, sino por mi hijo. Había sido engañado de la forma más cruel posible. ¿Qué vas a hacer? Ya hablé con mi abogado. Voy a incluir esto en el proceso. Comprobar el adulterio puede ayudar en el caso de la custodia. Y en cuanto al tipo, que lo resuelva su esposa. Yo solo quiero distancia de todo esto. ¿Y Mateo? ¿Sabe algo? No, y no voy a contarle. Es un niño. No necesita saber los fallos de los adultos a su alrededor. Cuando crezca, si pregunta, le cuento. Pero ahora no. Asentí. Era la decisión correcta. En las semanas siguientes, el proceso tomó nuevos rumbos. El abogado de Rodrigo presentó las pruebas del adulterio. El juez, visiblemente disgustado, reconsideró la custodia. Sofía perdió. La custodia principal quedó con Rodrigo, y ella solo tendría visitas los fines de semana alternos. La pensión se redujo drásticamente. Ella explotó en redes sociales, publicó sobre justicia machista y madres siendo castigadas por ser mujeres. Pero esta vez, los comentarios no eran solidarios. Mucha gente había descubierto sobre la aventura extramatrimonial y no le tenía lástima. ¿Traicionaste y quieres ser víctima? Perdiste la razón cuando engañaste a tu esposo. Pobre Rodrigo, casado con alguien así. Por primera vez, su narrativa estaba siendo cuestionada, y ella no sabía cómo lidiar con eso. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté dudando. ¿Teresa? Era una voz femenina que no reconocí. ¿Sí? Soy Marcela, hermana de Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres? Sé que no tienes motivos para escucharme, pero necesito hablar. Mi hermana no está bien. Después de que perdió la custodia, está entrando en depresión. No sale de casa, no trabaja, solo llora. ¿Y qué quieres que yo haga? Nada. Solo quería que supieras que ella reconoce que se equivocó, que fue demasiado lejos, que no debió haberte tratado de esa manera. Si quiere pedir disculpas, puede llamar ella misma. Le da vergüenza, sabe que no merece tu perdón.
Tienes razón, no lo merece. Hubo un silencio. Después Marcela dijo, entiendo tu rabia. Si fuera yo, sentiría lo mismo, pero es mi hermana y estoy preocupada por ella. Marcela, tu hermana tomó decisiones malas que lastimaron a mucha gente. No estoy obligada a tenerle lástima por estar enfrentando las consecuencias. Lo sé, solo quería que supieras que está arrepentida. Arrepentida de haberlo hecho o arrepentida de haber sido descubierta. Ella no respondió. Colgué. No sentí lástima por Sofía. Sentí nada. Era como si ese capítulo de mi vida se hubiera cerrado completamente. Ella ya no era relevante. 3 meses después de la separación, Rodrigo estaba visiblemente más feliz. Había alquilado un departamento más pequeño, pero acogedor. Mateo tenía su cuarto allí, decorado con los juguetes que realmente le gustaban, no los caros que Sofía compraba para publicar en redes. ¿Sabes qué me di cuenta? Rodrigo me dijo un día. Mateo es más feliz ahora, menos estresado. En la casa de Sofía tenía que quedarse quieto, no podía hacer desorden, todo tenía que ser perfecto. Aquí puede ser niño. ¿Y tú? ¿Eres más feliz? Mucho más. ¿Conoces esa sensación de estar atrapado en una cárcel que tú mismo construiste? Eso fue lo que sentí durante años, y ahora estoy libre. Me sentí orgullosa. Mi hijo finalmente había encontrado el valor de vivir su propia vida. Un año después de ese mensaje en la madrugada, miro hacia atrás y veo toda la jornada, el dolor, la rabia, la decepción, pero también la liberación, el crecimiento, la reconexión. Mateo pasa 3 noches por semana conmigo. Cenamos juntos, hacemos tarea, vemos dibujos. Me llama mi abuela con ese cariño que solo los nietos tienen. Rodrigo reconstruyó su vida. Está saliendo con una mujer amable, profesora, que trata a Mateo con cariño genuino. No es ostentación o apariencia, es amor real. ¿Y yo? Yo descubrí que decir no me hizo mala. Me hizo libre. Libre para amar de verdad, sin miedo a ser usada. Libre para vivir sin cargar el peso de expectativas tóxicas. Ese mensaje a las 3 de la mañana, excluyéndome del cumpleaños de mi nieto, fue la peor y la mejor cosa que me pasó. Peor porque dolió profundamente. Mejor porque me despertó. Me mostró que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es saber que te mereces respeto, no importa la relación. 18 meses después de ese día que lo cambió todo, recibí una invitación inesperada. Era del colegio público donde Mateo estudiaba ahora. Querían que fuera oradora en un evento sobre emprendimiento femenino. Sería un honor tenerla, doña Teresa, dijo la directora por teléfono. Rodrigo le contó su historia a la coordinadora pedagógica, cómo construyó su empresa desde cero, cómo superó dificultades. Sería muy inspirador para nuestras madres. Acepté, nerviosa. Nunca había hablado en público sobre mi trayectoria. Siempre fui discreta, trabajadora silenciosa, construyendo mi imperio sin hacer alarde. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Mujeres de todas las edades, muchas con miradas cansadas que yo reconocía, miradas de quienes trabajan demasiado, duermen poco, luchan todos los días. Subí al escenario, sostuve el micrófono con manos temblorosas. Buenas noches, mi nombre es Teresa, tengo 64 años y vine a contarles sobre los nuevos comienzos. Y entonces conté, no solo sobre mi empresa, sobre los contratos y el crecimiento profesional. Conté sobre ser viuda joven, sobre criar a un hijo sola, sobre los sacrificios. Y conté sobre ese mensaje en la madrugada, sobre ser excluida, usada, faltada al respeto, sobre tener el valor de decir no, incluso cuando dolió, sobre rescatar mi dignidad. El silencio en el auditorio era absoluto. Después, cuando terminé, aplausos. Algunas mujeres lloraban, otras sonreían. Todas entendían. En la sesión de preguntas, una señora de cabello gris levantó la mano. ¿Cómo encontró el valor, señora?
Yo estoy en una situación parecida. Mi hija me usa, solo llama cuando necesita dinero, pero tengo miedo de perderla si digo no. Respiré hondo. Entiendo su miedo, pero necesita entender una cosa. Si alguien solo se queda a su lado por los beneficios que usted ofrece, usted ya perdió a esa persona. Solo está manteniendo una ilusión. Pero ¿y si se va de mi vida? Entonces le mostrará quién es en realidad. Y por más doloroso que sea, usted se liberará de una relación tóxica. Podrá reconstruir algo verdadero, o al menos recuperará su paz. Otra mujer, más joven, preguntó: ¿pero usted no se arrepiente? ¿No extraña lo que tenía antes? ¿Extrañar ser usada? ¿Extrañar que me falten al respeto? No. Extraño al hijo que pensé que tenía, la relación que imaginé tener. Pero aquello era fantasía. La realidad era tóxica. No extraño la mentira. Después de la conferencia, me rodearon mujeres queriendo conversar, compartir historias, pedir consejos. Me quedé allí por 2 horas, escuchando, abrazando, a veces solo sosteniendo manos. Una señora me jaló a un lado. Gracias. Mi yerno me trata mal desde hace años y mi hija no hace nada. Hoy, después de escucharla, voy a confrontar a los dos. Me merezco respeto. La abracé fuerte. Sí, se lo merece. Y me di cuenta de algo importante. Mi historia no era solo mía, era de miles de mujeres. Madres, abuelas, suegras, que eran usadas, faltadas al respeto, desechadas, y todas necesitaban escuchar que estaba bien decir no. Semanas después, empecé a recibir mensajes de mujeres que estuvieron en la conferencia. Teresa, confronté a mi hijo, me pidió disculpas y está cambiando. Corté el apoyo financiero a mi hija que solo me buscaba por dinero. Se enojó, pero ahora está aprendiendo responsabilidad. Le dije no a mi nuera por primera vez, fue liberador. Cada mensaje me emocionaba. Mi dolor se estaba convirtiendo en fuerza para otras. Mi historia estaba empoderando a mujeres a respetarse. 2 años después de ese mensaje en la madrugada, Rodrigo me llamó para cenar en su casa. Dijo que tenía una sorpresa. Llegué y encontré no solo a él y Mateo, sino también a Julieta, su novia. Ella había preparado una cena sencilla, pero deliciosa. Teresa, dijo tímidamente, quería agradecerte por haber criado a un hombre tan bueno. Rodrigo me cuenta sobre ti, sobre todo lo que hiciste por él. Es un honor conocerte. Me emocioné. Julieta era amable, genuina. Trataba a Mateo como si fuera su hijo, y trataba a Rodrigo con respeto auténtico. Durante la cena, Rodrigo tomó un sobre. Mamá, esto es para ti. Abrí. Dentro había un cheque, 80,000 pesos, el valor exacto que yo había dado para el carro. Rodrigo, ¿qué? Es el dinero del carro. Lo junté durante estos 2 años. Quiero devolverlo. No fue un préstamo, lo sé, fue un regalo. Pero me diste eso pensando que estabas ayudando a tu familia. Y Sofía lo distorsionó todo. Quiero hacer lo correcto. Hijo, no tienes por qué. Sí tengo, por mí. Para sentirme en paz. Siempre me enseñaste sobre dignidad. Esto es sobre mi dignidad. Miré ese cheque, a mi hijo, a la mujer a su lado, a mi nieto jugando en la sala. Está bien, acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Voy a usar este dinero para hacer algo especial. Voy a crear un fondo de becas de estudio para niños de bajos recursos, en nombre de tu padre, Javier. Él siempre creyó en la educación. Rodrigo se levantó y me abrazó, llorando. Estaría orgulloso, mamá, muy orgulloso. Nos quedamos así, abrazados, mientras Mateo venía corriendo y se unía al abrazo. Era familia de verdad. Sin máscaras, sin juegos, sin interés, solo amor. En cuanto a Sofía, supe que siguió con el amante por algunos meses, hasta que él se cansó y regresó con su esposa. Después de eso, desapareció de redes sociales. Se mudó a otra ciudad, según escuché. Mateo la veía en las visitas mensuales, pero sin el mismo entusiasmo.
Ella intentaba compensar con regalos caros, pero un niño siente cuando el amor es genuino y cuando es culpa disfrazada. No sentí lástima, no sentí satisfacción, sentí nada. Simplemente dejó de ser relevante en mi vida. 3 años después, en el cumpleaños de 8 años de Mateo, hicimos una fiesta sencilla en mi patio. Pastel casero, bocadillos, jugos, los niños de su escuela, algunos vecinos, familia de verdad. Mateo sopló las velitas y gritó: «Abuela, esta fue la mejor fiesta de mi vida». Miré alrededor. No había decoración cara, no había banquete de lujo, no había nada instagrameable. Pero había risas genuinas, abrazos verdaderos, amor real. Y me di cuenta de que había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada decisión difícil, había valido porque me trajo hasta aquí. Hasta ese momento de paz genuina. Cierta tarde, 4 años después de ese mensaje que lo cambió todo, estaba organizando papeles viejos cuando encontré la carta que Sofía le había escrito a Rodrigo durante el proceso de divorcio. Él me la había mostrado en su momento, y yo la había guardado, sin saber bien por qué. Releí esas palabras llenas de manipulación, de amenazas disfrazadas de amor, de intentos desesperados de mantener el control. Y sentí compasión, no lástima, sino compasión. Compasión por alguien que construyó una vida entera basada en mentiras, por alguien que nunca aprendió el valor de las relaciones verdaderas, por alguien que, en el fondo, estaba más vacía que cualquiera. Llamé a Rodrigo. ¿Has sabido algo de Sofía recientemente? Me mandó un mensaje la semana pasada. Quiere ver a Mateo con más frecuencia. Dice que está diferente, que ha ido a terapia. ¿Y vas a permitirlo? Voy a darle una oportunidad, pero supervisada, al principio. Sigue siendo su madre. Si realmente cambió, Mateo se merece tener una madre presente. Me sentí orgullosa de la madurez de mi hijo. No estaba dejando que rencores pasados perjudicaran el bienestar de su hijo. Eres un mejor padre de lo que yo fui madre, dije. Mamá, fuiste increíble, y sigues siéndolo. Aprendí todo sobre ser padre de ti. 2 semanas después, Sofía vino a buscar a Mateo para un paseo. Yo estaba en casa de Rodrigo cuando llegó. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez, no vi arrogancia o desdén. Vi cansancio. Vi a alguien que había luchado contra el mundo y había perdido. «Teresa», dijo bajito, ¿puedo hablar contigo un minuto? Rodrigo me miró, preguntando silenciosamente si quería. Asentí. Salimos al balcón del departamento. Nos quedamos en silencio por un momento. Quería pedir disculpas, empezó sin mirarme, por la forma en que te traté, por haberte usado, por haber sido cruel. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque fui a terapia. Porque perdí todo y necesité encarar quién era en realidad, y no me gustó lo que vi. ¿Y qué viste? Vi a una mujer vacía, una mujer que medía el valor por cosas materiales porque nunca aprendió su propio valor, una mujer que lastimó a personas buenas porque estaba llena de inseguridad y rabia. La miré. Realmente parecía diferente. El cabello estaba más sencillo, la ropa también. Sin maquillaje pesado, sin uñas largas y decoradas. Parecía humana. Te perdono, Sofía. No porque lo merezcas, sino porque yo me merezco paz. Y guardar rencor no me trae paz. Ella finalmente me miró con lágrimas en los ojos. No merezco tu perdón. No, no lo mereces, pero te lo estoy dando de todos modos. Porque aprendí que perdonar no se trata de la otra persona, se trata de liberarse. Gracias, pero eso no significa que olvido. No significa que vamos a ser amigas o que confío en ti. Significa solo que ya no te odio, ya no gasto energía pensando en ti. Ella asintió. Entiendo, y es más de lo que esperaba. Mateo salió corriendo al balcón. Mami, ¿podemos irnos? La película va a empezar.
Sofía se limpió las lágrimas rápidamente y sonrió a su hijo. Sí, mi amor, vámonos. Después de que se fueron, Rodrigo vino al balcón. ¿Qué te dijo? Pidió disculpas, creo que de verdad. ¿Lo crees? No sé. El tiempo lo dirá. Pero sinceramente, ¿qué importa? Ya no es parte de mi vida. Si cambió, qué bien por ella. Si no cambió, no es mi problema. 5 años después de ese mensaje en la madrugada, mi empresa cumplió 30 años. Hicimos una fiesta para los empleados, una celebración sencilla pero significativa. En el discurso hablé sobre jornadas, sobre nuevos comienzos, sobre resiliencia. Esta empresa nació de la necesidad de una madre soltera de mantener a su hijo. Creció con sacrificio, trabajo duro, noches sin dormir, pero principalmente creció con dignidad. Siempre tratamos a todos con respeto, siempre pagamos justo, siempre valoramos a las personas por encima de las ganancias. Después de la fiesta, Concepción vino a hablar conmigo. ¿Ya pensaste en jubilarte de verdad? ¿Traspasar la gestión a alguien? Pienso en eso a veces, pero esta empresa es mi vida. Exactamente, es tu vida. Pero también tienes otras cosas ahora. Tienes tiempo con Mateo, tienes tus proyectos sociales, tienes paz. Tal vez sea hora de disfrutar más. Tenía razón. En los meses siguientes, empecé a preparar mi sucesión. Entrené a una gerente brillante para asumir las operaciones. Seguiría como socia y consultora, pero sin la carga del día a día. Por primera vez en décadas tendría tiempo. Tiempo para viajar, para leer, para simplemente existir sin la presión constante del trabajo. Mateo, ahora con 9 años, estaba creciendo bien. Buenas calificaciones en la escuela, amigos saludables, hobbies normales de niño. Pasaba 3 noches por semana conmigo y habíamos desarrollado nuestras propias tradiciones. Los jueves eran de pizza casera y película. Él elegía la película, yo hacía la pizza. Nos sentábamos en el sofá viejo de la sala, él acostando la cabeza en mi regazo, y veíamos juntos. «Abuela», me dijo en uno de esos jueves, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mi amor». «¿Por qué tú y mamá Sofía no se hablan?» Mi corazón se apretó. Sabía que un día esa pregunta vendría. Es complicado, Mateo. A veces los adultos tienen desacuerdos. Papá dijo que ella no fue amable contigo. Eso es verdad, pero ya pasó, todos estamos siguiendo adelante. Eres mi abuela favorita, me reí. Soy tu única abuela, mi amor. Entonces es más fácil ser la favorita. Él se rió también. Y en ese momento sencillo, me di cuenta de que todo estaba bien. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían. Eran solo marcas de batallas vencidas. 6 años después de ese mensaje de 3 de la mañana, recibí una invitación inesperada. Era una revista nacional queriendo hacer un reportaje sobre mujeres que habían vuelto a empezar después de los 60. Su historia es inspiradora, doña Teresa, dijo la periodista. Mujeres de todo el país necesitan escuchar que nunca es tarde para imponerse, para exigir respeto. El reportaje salió con el título La abuela que dijo no. Era mi foto en la portada, con un texto hablando sobre dignidad, sobre no aceptar migajas, sobre amor propio. La repercusión fue inmensa. Recibí cientos de mensajes de mujeres de todas las edades. Teresa, su historia me salvó. Estaba a punto de ceder una vez más ante mi hija manipuladora. Me dio el valor para decir no. Gracias por mostrar que el respeto no tiene edad para ser exigido. Mi suegra me mostró su entrevista. Nos dimos cuenta de que estábamos repitiendo el mismo patrón tóxico. Estamos reconstruyendo nuestra relación, esta vez con respeto mutuo. Cada mensaje me emocionaba. Mi dolor se había convertido en propósito. Mi historia estaba cambiando vidas. Un mes después del reportaje, el fondo de becas que creé en nombre de Javier ya había ayudado a 15 niños a estudiar. Empresarios locales se habían interesado y habían hecho donaciones. El proyecto estaba creciendo más allá de lo que imaginé.
Rodrigo estaba feliz. Su relación con Julieta había evolucionado y estaban planeando casarse. Pero esta vez, dijo riendo, será una fiesta sencilla, una carne asada en la quinta de un amigo, nada de lujos innecesarios. ¿Y eres feliz de verdad? Mamá, por primera vez en la vida, lo soy. Julieta me acepta como soy. No intenta moldearme, no me compara con nadie, no exige que sea alguien que no soy. Es paz. Eso es lo que siento. Paz. Me emocioné viendo a mi hijo finalmente feliz. Feliz de verdad, no la felicidad forzada que fingía tener con Sofía. En cuanto a Sofía, supe que había vuelto a trabajar, estaba viviendo en un departamento sencillo y viendo a Mateo quincenalmente. Según Rodrigo, realmente parecía haber cambiado. Más humilde, más presente, menos obsesionada con las apariencias. No teníamos contacto, y estaba bien así. Algunos puentes quemados no necesitan ser reconstruidos. A veces, lo mejor es seguir adelante, cada uno por su camino. 7 años después, en el cumpleaños de 10 años de Mateo, él hizo una petición especial. Abuela, quiero hacer mi fiesta en tu casa. Nada de banquete, nada de decoración cara. Quiero que sea como la que hacías cuando yo era pequeño. Mi corazón se llenó de amor. ¿Estás seguro? Puedo pagar algo más elaborado si quieres. Estoy seguro. Las mejores fiestas de mi vida fueron las tuyas. Con el pastel de chocolate que haces, con los bocadillos que preparamos juntos, con mis amigos corriendo por el patio. Eso es felicidad de verdad. La fiesta fue exactamente como él pidió. 15 niños corriendo por el patio. Pastel sencillo pero hecho con amor, bocadillos caseros, jugos naturales. Nada de fotógrafo profesional, nada de decoración temática cara, solo alegría genuina. Rodrigo y Julieta ayudaron con la organización. Concepción trajo churros. Incluso algunos empleados de mi empresa vinieron con sus hijos. Y para mi sorpresa, Sofía apareció. Rodrigo la había invitado y ella aceptó. Se quedó en una esquina, callada, observando. Sin intentar llamar la atención, sin publicar en redes sociales, solo presente. Al final de la fiesta, cuando todos se habían ido y solo estábamos yo, Rodrigo, Julieta y Mateo limpiando, mi nieto vino a abrazarme. Gracias, abuela. Fue la mejor fiesta de todas. De nada, mi amor. Te mereces todo lo mejor. ¿Abuela? ¿Puedo decirte una cosa? Siempre. Cuando crezca quiero ser como tú, fuerte, valiente, alguien que no deja que nadie lo pisotee. Lo abracé fuerte, las lágrimas cayendo libremente. Todos los dolores, todas las batallas, todos los momentos difíciles habían valido la pena para escuchar esas palabras. Hoy, miro hacia atrás y veo toda la jornada. Empezó con un mensaje cruel a las 3 de la mañana, excluyéndome del cumpleaños de mi nieto. Empezó con dolor, humillación, la sensación de ser desechable. Pero también empezó mi liberación, porque decir no en ese momento fue decir sí a mí misma. Fue elegir mi dignidad por encima de la falsa paz. Fue aprender que el amor que exige sumisión no es amor, es manipulación. Aprendí que nunca es tarde para imponerse, que el respeto no se pide, se exige, que la familia verdadera se construye con base en el amor genuino, no en el interés o la conveniencia. Aprendí que el dinero no compra el afecto verdadero, que la generosidad sin reciprocidad es solo explotación disfrazada, que a veces la cosa más amorosa que podemos hacer es establecer límites firmes, y principalmente aprendí que yo tenía valor. No por lo que podía dar, no por el dinero que tenía, no por los sacrificios que hacía, sino simplemente por existir, por ser quien era, con toda mi historia, mis defectos, mis cualidades. Ese mensaje en la madrugada me destruyó. Pero también me reconstruyó, más fuerte, más consciente, más completa. Y por eso, extrañamente, estoy agradecida. Agradecida por haber sido empujada al límite. Agradecida por haber encontrado el valor para reaccionar.
agradecida por haber aprendido lecciones que van más allá de mí, que ahora ayudan a otras mujeres a valorarse también. Hoy, a mis 69 años, puedo decir que estoy en paz. Paz con mi pasado, paz con mis elecciones, paz con quien soy. Y esa paz, esa dignidad recuperada, vale más que cualquier penthouse, que cualquier carro, que cualquier cantidad de dinero. Porque al final, la mayor riqueza que podemos tener es el respeto por nosotras mismas. Es mirar al espejo y ver a alguien de valor, alguien que no se doblega ante la falta de respeto, alguien que sabe que se merece más. Y yo me lo merezco. Todos nos lo merecemos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero.